Bueno, ahí estamos ya en transmisión, ya lo estamos grabando, ya estamos saliendo en vivo por LinkedIn. También, como les decía, vamos a trabajar sobre la edición, resaltando lo sobresaliente de lo que podamos compartir en este momento. Bueno, para presentarme, mi nombre es Rodrigo Ivanov. He creado esta plataforma de seguridad en línea que tiene como misión fundamental la idea de compartir conocimientos, transmitir experiencias, compartir también herramientas de trabajo que son para el uso profesional y el crecimiento personal también, ¿no? Y dentro de esta plataforma de seguridad en línea está este bloque que se llama Charlas de Seguridad, que justamente es un medio para poder llegar a ese fin que les comentaba. Bueno, Eduardo, César, la verdad que tienen un currículum bastante interesante, que antes de olvidarme algo, para presentarnos, me gustaría que se puedan presentar de manera individual. Eduardo, te invito a que Primero, puedas empezar César. con la presentación. Gracias. Ok. Bueno, si lo pide Eduardo, no hay problema. Muchas gracias. Dale, gracias. Bueno, es simplemente está bueno este espacio que crea, ¿no? Rodrigo, que es para también conocimiento de otras personas y que seguramente se van a ir conectando a medida que pase el tiempo, para escuchar, no solamente escucharnos a nosotros, sino también que ellos puedan quizá aplicar alguna experiencia. En mi caso, bueno, vengo desde hace bastante tiempo realizando, ¿no?, la parte de lo que es seguridad ocupacional y ambiente, ¿no? Y hace 2 años atrás apliqué la parte de calidad. Simplemente enfocándonos más que nada en el tema que se va a hablar, es importante no solo la experiencia, sino también aplicar diferentes herramientas, como decía Rodrigo, en donde, bueno, prácticamente ayudan a minimizar, ¿no? Porque si nosotros decimos eliminar, no sería eliminar, sino minimizar. Entonces, en mi larga experiencia he visto diferentes perfiles en donde muchas veces el riesgo no se aplicaba específicamente sobre una tarea, sino sobre la persona. Era un factor muy condicionante que hacía que las personas obviamente no sufrieran algún tipo de alteración o algún otro tipo de situación que, a pesar de tener diferentes tipos de o barreras o elementos de seguridad que, ¿no?, o sea, todos los conocemos según la pirámide, aún así el riesgo existía y el accidente se generaba. Entonces, en mi larga carrera, pasando, ¿no?, por diferentes tipos de empresas, petroleras, mineras, algún otro tipo de destilerías, luego, bueno, eso fue en Argentina, ¿no? En alta tensión, que son una de las áreas más complicaditas, ¿no?, para medir los riesgos y para poder controlar, porque son áreas muy, muy específicas. Luego de, bueno, Rodrigo un poco conoce la trayectoria, estuve en Guatemala también trabajando, otra cultura, en la parte de Bimbo, Coca-Cola, bueno, todas esas empresas que ya eran totalmente diferentes al área que yo manejaba, pero la cultura, incluso la cultura era diferente, ¿no? Porque estamos hablando ya de Centroamérica. Y finalmente, bueno, pasé acá a Portugal, donde no solo la cultura, sino también el idioma, y entender que muchas personas vienen con una cultura un poco cerrada, porque ellos, bueno, crean en su interior, ¿no?, en su mente, el de tener que hacer así las cosas, y a veces, si eso retrasa, muchas veces evaden ciertos controles. Entonces, y esto me pasó aquí trabajando en la parte de energía renovable, que en Europa hay mucha, ¿no?, que es eólica, fotovoltaica, biomasa y algunas otras más. Entonces, simplemente, bueno, a ver, en mi materia, lo que yo estudié, simplemente creo que es un libro, es una guía que simplemente te lleva a poder aplicarlo, ¿no?, en diferentes áreas, pero también está esa habilidad blanda, que creo que lo hablábamos el otro día con Rodrigo, de tener la empatía y por decirlo así, la claridad, o lo que tiene un niño, ¿no?, por lo general, que son diferentes técnicas que hacen que esas personas puedan, no solo con el conocimiento, sino también puedan llevar en sí esos controles y hacerlos vivos, ¿no?
Y bueno, y así un montón otros estudios más que he realizado, hasta llegar a una maestría en las normas ISA, ¿no? Porque también es bueno no solo tener ese conocimiento, sino también abocarlo a una normativa, a un estándar, que ese estándar lo que va a llevar es que esa norma o esa ley en un determinado país se cumpla bajo ese estándar, porque si no, todas las personas aplicarían diferentes leyes según su conocimiento, según su criterio, y a veces sabemos que en seguridad el criterio es muy delicado aplicarlo porque aquí somos 3 personas o más, pero cada uno tiene su criterio y su mirada. Entonces, bueno, más o menos eso es un resumen rapidito de lo que yo he realizado y bueno, sería bueno escucharlo también a Eduardo, a ver cuál es su parte. Bueno, César, has hecho mucho. No, yo o sea, no tengo mucha práctica en cuanto a higiene y seguridad. Sí estoy trabajando mucho sobre el tema de las neurociencias, los recursos humanos, porque tiene mucho que ver por qué hay accidente, falta de atención, falta de memoria, cómo influye la ansiedad y el estrés en un trabajo bajo presión. Entonces, me dedico a eso, a trabajar, y bueno, no he caminado por diferentes continentes, pero bueno, con la experiencia que tienes vos, pero bueno, esto va a ser para complementar tu práctica, tu experiencia, tus aprendizajes, nuevos aprendizajes con mis conocimientos y con poca experiencia con relación a vos. Yo tengo un doctorado en neurociencia cognitiva, y estoy haciendo un doctorado ahora sobre psicología empresarial, que tiene mucho que ver el tema de la cabeza en la empresa, especialmente empresas de riesgo. Y bueno, aparte de esto, tengo una maestría en recursos humanos. Qué bueno. Excelente. Bueno, la verdad que creo que son dos perfiles que tranquilamente podríamos llegar a vincularnos. De hecho lo nombras un poco, Eduardo, que estamos muy relacionados, y Julio también, en parte, también decías esto, ¿no? De que estamos trabajando con personas, somos personas, obviamente, ¿no? Pero el hecho de que tengamos habilidades emocionales, habilidades que salen un poco del libro y tienen que ver con cómo nos relacionamos nosotros en el día a día con los colaboradores. En principio, la idea es poner en el debate el uso de los indicadores. Tenemos muchos indicadores, tal vez de higiene y seguridad podemos encontrar algunos que son específicos, otros un poco más generales que van abriéndose a otras áreas, como es la de recursos humanos, que nos podemos relacionar con indicadores que se relacionan también con la parte de gastos económicos de un establecimiento, y también desde el recurso humano hay unos, como decía Eduardo, que se vinculan y se acercan mucho a lo que es higiene y seguridad. Cuando hablamos de accidentes, hablamos de comportamiento, hablamos de cómo una persona se adapta, cómo puede tener una visión o una percepción del riesgo. Creo que también, Eduardo, con tu postura puedes sumar muchísimo. Bueno, me gustaría que podamos empezar con este debate y poner un poquito y hablar sobre los indicadores que conocemos, que son los indicadores proactivos versus los reactivos, ¿no? Este versus tiene que ver en que cuál es la diferencia, cómo es que se pueden relacionar, cómo los encontramos en el orden del trabajo. Y una pregunta que les compartía es: ¿medimos para castigar o para prevenir? Porque cuando empezamos a indagar y empezamos a aplicar los indicadores, estos son herramientas que nos van dando resultados, ¿no es cierto? Entonces, cuando empezamos a ver que los resultados no nos gustan, o los resultados nos muestran una tendencia hacia lo que no queremos o lo que estamos evitando,
comenzamos entonces un poquito a levantar un poco de alerta, y es cuando por ahí, desde nuestro lugar o la organización, puede generar un contexto un poco tenso, ¿no? Cuando veo que un indicador está lleno a un lugar donde no quiero, entonces, ¿qué hago? Mido entonces para buscar caminos preventivos, mido para buscar caminos de solucionar, o estoy midiendo para ver quiénes son los que están faltando y quiénes son los que, entre comillas, tienen la culpa de ese indicador. Desde sus áreas de trabajo, ¿cómo han ido incorporando algunos indicadores de gestión, tanto de recursos humanos como del área de seguridad? Julio, si nos quieres comentar un poquito, alguna experiencia que hayas tenido, o Eduardo, como quieran, pueden intervenir a la manera que quieran. No sé si Eduardo quiere hablar primero y después le... No, vos tienes mucha experiencia, vos enriquecernos con tu... No, siempre, viste que siempre aprendemos cosas. Bueno, mira, lo que yo pude ver, por ejemplo, cuando trabajaba en alta tensión, sabíamos aplicar dentro de los indicadores, aplicábamos lo que eran, por ejemplo, protocolos, porque ahí hay que determinar, ¿no?, lo que es un protocolo y lo que es un procedimiento. Mucha gente se confunde, porque a veces piensa que, a ver, el protocolo se aplica en base a lo que ya se está hecho. Por ejemplo, un primer auxilio, ¿no? Protocolo de primer auxilio, protocolo de salida de emergencia, eso ya sucedió. Entonces, o está hecho para minimizar lo que está sucediendo, porque si encontramos una persona afectada, vamos a aplicar un protocolo de primer auxilio. Ya, si nosotros queremos evitar que esa persona se accidente dentro de los indicadores, vamos a aplicar un procedimiento. Porque el procedimiento es como, ¿no?, es como yo siempre lo digo, es como una receta mágica que ayuda a que el operario, según su área, soldadura, trabajo en caliente, trabajo en frío, en altura, en espacio confinado, el que sea, el protocolo lo que va a hacer es guiar a la persona en base a lo que tiene que hacer, lo que debe hacer, qué elementos se debe colocar, de qué forma, en qué situación, si tiene, por ejemplo, no sé, una línea de alta tensión y la persona está moviendo una grúa, cómo lo va a hacer, bueno, un montón de cosas. Entonces, es importante siempre aplicar esos procedimientos para que los indicadores, a ver, pueden ser diarios, pueden ser mensuales, pueden ser trimestrales, lleven a un resultado o un porcentual que permita que ese porcentual pueda bajar. A ver, que baje el porcentual o el porcentaje de accidentabilidad no quiere decir que las personas no estén en riesgo, ¿no? Porque eso, el riesgo, ya lo sabemos, ¿no? El ABC de la seguridad, entre lo que es riesgo y peligro, ya sabemos que el peligro está en todos lados. Entonces, no se puede evitar el peligro porque para evitar el peligro no tendríamos que estar trabajando, entonces eso sería imposible. Y el riesgo es algo que te va a afectar, que sí se puede contrarrestar con esos indicadores y esos controles. Y el peligro es simplemente identificarlo. Entonces, volviendo a ese tema, es importante que sí se apliquen buenos protocolos, pero la base de eso es el procedimiento. Y el procedimiento tiene que ir de la mano, como ya saben ustedes, de indicadores. Por ejemplo, podemos aplicar análisis, matrices, podemos aplicar diferentes herramientas que permitan que esos indicadores, y como lo mencionó Rodrigo también, empiecen a marcar un estándar que según ley, según normativa, lo que fuere, nos puedan decir a nosotros que realmente están disminuyendo. O qué es lo que hace que ese indicador o cierto indicador aumente y otros bajen. Está pasando, ¿no?, por una parte psicosocial, psicoanalítica, está pasando por la parte de, no sé, de finanzas, que no se compran los elementos. Y por eso es importante los indicadores y entender cuál es la curva de aprendizaje, primero que nada para las personas, ¿no? Ahí tenemos otro indicador. ¿Por qué? Porque nos está señalando en base a un gráfico que esa persona que entró a trabajar tiene todos los elementos, tiene todo el apoyo necesario, pero es una persona que es nueva, es un joven.
sus indicadores de accidentabilidad van a ser totalmente diferentes al de una persona adulta, y la persona adulta va a ser totalmente diferente a una persona de mediana edad. ¿Por qué? Porque la persona grande, como ya conoce todos ¿no? los vericuetos, todas las mañas del oficio, a ver, si tienen buen aprendizaje van a permitir que les corrija. En caso contrario, van a hacer lo que a ellos les parece que está bien para hacer más rápido el trabajo, ¿entendés? Como ellos ya tienen cancha y todo eso. Entonces, hay que determinar en base a qué se aplica un indicador. A la edad, al sexo también, porque hay mujeres que son soldadoras, maquinistas. Hay que aplicar en base a incluso el nivel de alimentación de la persona, porque una persona que no se alimenta bien, seguramente Eduardo lo conoce mejor que yo, eso va a entrar en un sistema, ¿no? En la parte nerviosa, bueno, puede afectar otras partes del cuerpo. Entonces, creo que hay mucho dentro de los indicadores que se hablaba, ¿no? Proactivo y reactivo. Tenemos que ser, primero que nada, tenemos que ser proactivos, ¿no? Para eso, proactivo, prevención. Y reactivo, sí, como un protocolo, pero el reactivo muchas veces corremos un gran riesgo de que aparezca esa frase, ¿no? El que yo se lo hubiera dicho, o se lo tendría que haber dicho, el después, como todos leemos, ¿no? El diario del lunes, ya está, ya pasó. Entonces es importante saber identificar los indicadores, de qué forma, entender de qué forma se van a aplicar, y si a la persona realmente se le está haciendo un bien con esos controles, porque hay personas, por ejemplo, que solamente van a trabajar y muchas no van a entender qué son indicadores, qué son las matrices, qué son... Nosotros se las tenemos que, en cierta forma, entregar de una forma que se entienda, que ser buenos educadores, porque si nosotros podemos tener doctorado, 10 doctorados, 10 maestrías y lo que sea, y 50 años de experiencia, pero si no tenemos la habilidad blanda de ser empático, de tener creatividad, de ser líder, de ser comunicativo, lamentablemente todo lo demás no van a ser solamente papeles. Y lo que nosotros queremos es que minimizar esos riesgos, minimizar indicadores de accidentabilidad, de incidencia y un montón de cosas que vienen frente de todo eso. Bien, César, muchas gracias por los comentarios. Bueno, ahí será bueno entonces definir esto, ¿no? Que los indicadores son herramientas que nos permiten tener una base para tomar decisiones. Entonces, para tomar decisiones yo debo tener entonces un conjunto de datos que han sido transformados en información que me van a permitir a mí tomar decisiones. Ahora, como decías, no todos reaccionamos de la misma forma, incluso al control. ¿No es cierto, Eduardo? Porque tengamos en cuenta que para tener indicadores tenemos que tener un control en algunos casos, sobre el comportamiento de las personas. ¿Cómo lo ves a esto, Eduardo, de cómo una persona se deja controlar, cómo entiende el comportamiento? Mira, primero que nada, quería hablar sobre los indicadores. Por ejemplo, muchas veces hay empresas que usan los indicadores reactivos, que lo único que hacen es medir siniestros, ausentismo y reacción de daño. Lo único que hacen es medir. Como dice, ¿para qué lo han hecho? O sea, pero lo importante ahora es un proceso, pasar de lo reactivo a lo proactivo. ¿Y qué sería proactivo? Medir las capacitaciones, trabajar con capacitaciones, trabajar con las personas para medir la resiliencia que tienen ante la presión. Porque lo importante es prevenir el accidente, no medir cuando ya se genera el accidente. Como hablábamos recién, no toda persona se lo puede motivar de igual forma. Tal cual. O sea, hay personas, no importa la edad, el sexo, no se puede motivar de igual forma.
porque vos puedes estar motivado de una forma, César de otra, yo de otra. Entonces, ahí está el líder, tiene que saber, tiene que conocer el personal con el que está trabajando, para que de acuerdo a eso se lo motive. Porque si no, empieza una desmotivación y empiezan ahí a generar problemas, porque cuando un empleado empieza a estar desmotivado, empieza a no prestar atención, trabaja sus diálogos negativos, que o bien la rumiación, y eso hace que genere ansiedad, que genere estrés, que empiece muchos diálogos negativos, te genera ansiedad, mucha ansiedad te genera estrés, y mucho estrés te inhibe la memoria, te olvidas de las cosas, pero si vos sabías, sí, bueno, no me olvidaba, o bien te genera cortisol, o sea, empieza a haber una relación interpersonal tóxica. Entonces, también es muy importante que el líder sea líder y empiece a conocer a sus colaboradores. Tal cual, es verdad lo que me parece dice. Muy bueno, me parece muy bueno esto que marcabas, ¿no? Que el estrés produce o afecta de alguna manera a la memoria. Entonces, a lo mejor me olvido de un procedimiento, me olvido de una buena práctica, me olvido de prestar atención en determinada ejecución de la tarea, y esto es exponencial, pues, Sí. o se va incrementando a medida de que el riesgo es más crítico. Sí, por ejemplo, cuando tienes que agarrar y cierta acción, tienes que ponerte ciertos zapatos, según si es construcción, cierta vestimenta, usar esto. Pero cuando vos estás con mucho estrés, se inhibe la memoria. Entonces, todo lo que vos sabías en ese momento, y el estrés puede ser por muchas cosas, puede ser por una presión en el trabajo, porque el ser humano, la persona, vive en un mundo, entonces tiene problemas económicos, problemas sociales, familiares, y eso influye, y la gente y las personas no le dan importancia a eso. Entonces, eso hace que venga de la casa mal, distraído, disperso, porque cuando vive en automático, muchas veces pasa, usted sabe, vive en automático, entonces no dimensiona sus acciones. Entonces la parte atencional juega un papel muy importante para que no ocurra riesgos, y el estrés también es importante para que no haya muchos ausentismos. Son pequeñas acciones que son importantes y no se le da importancia. Porque lo único que quieren es medir. Bien, ahí hablamos entonces fíjate que cuando decíamos de los indicadores, también hablamos de una forma tradicional de medir y una forma un poco, diríamos, moderna. Y ahí es cuando muchas veces nos encontramos en el área de higiene y seguridad, en las empresas que son un poco reticentes a dejar esos indicadores tradicionales y que apuntan a eso que dice Eduardo. Solamente quieren medir cantidad de accidentes, cantidad de incidentes, ausentismo, y son, diríamos, una acción más que para cumplimentar una normativa, más que para decir sí estoy gestionando, sí estoy controlando, pero ahí vienen entonces el cómo hacer el quiebre, o cómo como profesionales podemos nosotros llevar a la empresa que diga necesito más información porque quiero prevenir de verdad. Entonces ahí vemos que tenemos otros indicadores que están más relacionados con el comportamiento y cómo voy a generar buenos hábitos, ¿no? La capacitación o las inspecciones preventivas, que son observaciones preventivas, hallazgos en el campo, y que tiene que ver con el comportamiento, o sea, con actos inseguros, que cómo voy a observar las condiciones inseguras, y después eso, trabajarlo en el sistema, o sea, tomar el dato en campo, ¿no es cierto? Darles un tratamiento y en base a eso, después tomar decisiones. Claro. Por ejemplo, yo estoy guiando un trabajo de tesis de un licenciado en higiene y seguridad, la relación que hay entre el estrés, la atención selectiva y la productividad. Porque muchas veces nosotros no producimos bien
¿Por qué? Porque estamos dispersos, no prestamos atención y al no prestar atención puede ser porque podemos tener estrés. Entonces, y hay veces, hay una línea muy fina entre, porque mucha gente cree que no tiene estrés, pero hay una línea fina donde te das cuenta que sí tiene estrés por diferentes comportamientos. Entonces las personas se dan cuenta. Entonces es muy importante eso. Es verdad César, eso. bien, Sí. como ingeniero de seguridad, ¿qué te parece? ¿Cómo podemos nosotros romper esa inercia del personal que a veces lo podemos identificar y muchas veces lo vemos nosotros en campo, Sí. de esa persona que está desatenta, que la veo dispersa, que la veo que no está cumpliendo, que la veo que hoy no se ha puesto el casco, mañana no se pone el guante, mañana no sabe la tarea que está haciendo, o después no me firma un procedimiento, un permiso de trabajo? ¿Cómo podemos nosotros romper con esa inercia? Sí, primero que nada, es buena pregunta. Primero que nada, justamente, ¿no? Lo que estamos hablando se me venía a la mente que a veces nosotros hablamos de, ¿no? Cuando hablamos del exceso de confianza de las personas, de los operarios, pero también creo que nos olvidamos que incluso el profesional tiene un exceso de confianza. ¿Por qué? Porque a veces el florear a un profesional, ¿no? Ustedes ya saben a lo que me refiero, de, uy, qué bueno que lo hiciste, que esto, que el otro. Y en realidad nuestro premio sería que las personas, incluso dándonos la vuelta, o que le demos ¿no? la espalda a la persona cuando ya nos estamos retirando, realmente la persona haga las cosas de forma consciente, de que en su psiquis figure, no, tengo que aplicar la conducta preventiva, tengo que tener una psicología preventiva. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me va a ayudar. No es que si yo no me pongo el casco o no firmo un plan o no me presento una capacitación, lo voy a perjudicar al profesional. No, me estoy perjudicando yo. Y volviendo al tema del exceso de confianza, que incluso va en un profesional, que cuando el mismo profesional, ¿qué pasa? Está tan acostumbrado a dar las mismas capacitaciones que ya llega un punto donde repite, ¿no? Bien dicho la palabra, como loro, repite lo mismo que venía haciendo hace 2, 3 años. ¿Y por qué pasa esas cosas? Porque es lo que decía Eduardo también, no hay una motivación. Cuando no hay una motivación, sea cual sea el área, sea desde gerencia hasta el operario, el que está realizando, ¿no? la tarea, cuando no hay una motivación adecuada, cualquiera sea el rango o el cargo, se va a venir a pique y va a empezar, obviamente, ¿no? Se va a cortar por el hilo más fino, pero en cierta forma va a empezar a haber un quiebre en las diferentes áreas. Y muchas veces yo lo he vivido y lo he visto en otros lados, donde las empresas son multinacionales, tienen todo lo que vos les solicites, te dan todos los elementos, los mejores elementos, las mejores capacitaciones y las mejores, ¿no? diapositivas y vos, todo lo que vos te quieras imaginar. Pero de repente surge esa desmotivación. ¿Y por dónde inicia? Que yo lo he visto y lo he visto en otras personas, en donde cuando la persona está trabajando y uno ve que sus movimientos, sus acciones son repetitivas, muchas veces lo que te está queriendo decir es que te está pidiendo ayuda. Hay un auxilio ahí, hay un grito, ¿no? De decir, me estoy agotando, me estoy estresando, estoy teniendo ciertos comportamientos que no son los adecuados, como los que tenía cuando inicié a trabajar. Una persona que lleva 20 años en el trabajo haciendo lo mismo, obviamente que va a estar desmotivada, porque el primer año lo hacía no porque, bueno, quería agarrar experiencia y había una motivación, quería llegar a un cargo y había una motivación, tenía que llevarle alimento a su familia, había una motivación. Pero cuando todo eso está cumplido, ¿qué más le queda a la persona por motivarse? En las grandes, por ejemplo, las grandes capacitaciones o charlas, ¿no? de liderazgo y todo eso, hablan mucho de la motivación recurrente y continua que tiene que ver en las personas. Porque si una persona no tiene un motivo de vivir, lamentablemente, esté o no esté haciendo un trabajo, se va a accidentar, va a cometer errores, y todos sabemos, ¿no? que en la parte de seguridad, la sumatoria de errores, de incidencias, que llevan a un accidente.
Y la sumatoria de accidentes, obviamente, se va a desglosar en graves, o no fortuitos, o in itinere, o fatales, que eso es lo que nadie quiere. Y ahí es donde el indicador de pasar a verde se va a convertir en un rojo sangre, porque lamentablemente es lo que se está viendo en esa empresa. ¿Por qué muchas veces vemos que las empresas muestran indicadores en donde hay tantas salidas de profesionales o tantos cambios? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué una empresa no puede mantener a los operarios? ¿Por qué no puede mantener a los altos cargos? Algo está pasando en esa empresa, en esa industria, porque hay mucha rotación de personal. Y Eduardo seguramente me lo va a corregir, pero eso es un indicador que demuestra que la empresa no está en su mejor momento y no está motivando a las personas. Y las personas muchas veces, aún así, tengan en su oficina aire acondicionado, un buen almuerzo, le den merienda, el mejor café, el que se te ocurra, tengan su laptop, su celular, sus camionetas, todos los chichis y las comodidades, una persona se desmotiva. Porque llega un punto en donde, ustedes saben muy bien, incluso en las redes sociales, lamentablemente hoy en día la red social es un factor que condiciona incluso el trabajo de los operarios en las empresas. ¿Qué hacen muchos de los operarios cuando están aburridos? Se meten en las redes sociales, ¿no? Ingresan porque es como una droga que ingresa, pero es por un momento, porque cuando esa droga deja de ser efectiva, ¿qué necesita la persona? Más droga, ¿no? Entonces, eso se vuelve como un círculo adictivo, por decirlo así, ¿no? Y viéndolo de cualquier parte de vista, de cualquier punto de vista, incluso en la parte de seguridad, cuando la persona realiza una acción y es muy repetitiva, no solamente va a generar accidentes, sino que también puede generar secuelas de esos mismos accidentes porque ya lo pasó. Entonces, la parte de higiene y seguridad es muy importante volver a tener las habilidades blandas. Yo siempre lo repito y lo digo porque a mí me pasó y ha pasado a otros colegas que me comentaron sus antecedentes, donde hay personas que llegaban al trabajo desmotivadas, manejaban una máquina, esa máquina, ellos hacían todo por inercia porque ya llevan años manejando la misma máquina o una parecida, haciendo el mismo trabajo, por ejemplo, una retroexcavadora, ¿no? Realizando una excavación determinada a tantos metros, y en un momento la persona, ¿qué pasó? Se bloqueó, como decía Eduardo, ¿no? Cuando pierden la noción, el sí, se bloquea, y si no hubiera estado otra persona alejada, porque eso va, ¿no? El tema de los controles, si no hubiera estado la persona alejada, con la misma pala, comete un error y golpea a una persona. Y ustedes saben que no es lo mismo, ¿no? Golpear con una piedra que golpear con una pala de una retroexcavadora a una persona. O sea, prácticamente la puede accidentar, la puede afectar, incluso tener una fatalidad. ¿Y qué pasó ahí? En ese momento le hago seña a la persona, ¿no? A unos metros, obviamente, que se pueda ver, el mismo que lo está controlando. Dejo que se detenga, que pare la máquina, ponga sus conos correspondientes y vos decís, sí, pero me está parando la producción. Y eso es lo que pensaría cualquier, ¿no? Project manager, pensaría cualquier supervisor y cualquier encargado que está en esa obra, ¿no? Me estás parando la máquina, son tiempo, horas, y bueno. Pero era necesario, ¿por qué? Porque si ustedes se ponen a analizar y hacen un análisis de causa-efecto, la persona, si hubiera accidentado a una persona, ¿qué hubiera pasado? La obra se detiene, porque no se puede seguir trabajando si hay un accidente fatal o una fatalidad y una muerte, peor. Si hubiera aplicado el protocolo, que es lo que ya hablamos, ¿no? De primer auxilio o dependiendo ¿no? el tipo de accidente que hubiera ocurrido. De ahí se marca un perímetro, se aplica el protocolo, se activa el protocolo dependiendo de qué empresa esté y de aquí que llegue el fiscal, que se averigüen los antes por qué pasó, que esto, que el otro, ¿cuánto pasa? Entonces, ¿qué preferimos si nos ponemos a pensar? ¿Preferimos perder
una hora hablando con el operario qué le pasó? ¿O preferimos perder un mes, 2 meses, 3 meses de obra, 4, 5, 10 años? Porque la persona se accidentó y de aquí que se descubra, ¿no? ¿Cuál fue el problema o la raíz de la causa? Va a pasar mucho tiempo. Y entra en juicio y un montón de cosas. Entonces, con esa persona yo me senté, le di un vaso de agua o una botella y la persona me contó. Y lamentablemente estaba pasando por un proceso de divorcio. Eso es lo Ya que ven, siempre... ya Claro, ven por qué. Sí, sí. sí, Ya ven por qué sí. porque a veces hay cosas externas que afectan. Y no le dan importancia, No, ¿no? Y no, no, no. por ejemplo, perdona, César, Sí, sí, sí. te Sí, sí. interrumpo. Después, recién decía vos, Rodrigo, ¿cómo hago para motivar? Volviendo al tema de César, del primer momento, cuando dicen las capacitaciones. Las capacitaciones, cuando son siempre las mismas, siempre las mismas, siempre las mismas, entonces el cerebro del empleado no inhibe la información que da Sí, el capacitador, porque sí, siempre lo mismo, vos para poder generar nuevos aprendizajes, tienes que hacer algo que sea novedoso, que sea algo que, porque el cerebro de la persona se activa cuando ve o cuando siente algo novedoso, cuando es algo, che, qué interesante, che, qué bueno. Pero siempre lo mismo, la neurona se desconecta. Entonces sí, vos para poder generar nuevos aprendizajes, primero tienen que generar que el diálogo del empleado sea positivo. Porque si el diálogo del empleado es negativo, va a decir, uy, que aburrimiento, no me gusta, siempre lo mismo. Ese diálogo negativo te genera una desmotivación. Al estar desmotivado, no prestas atención porque estás pensando en cualquier cosa, menos lo que tienes que hacer, y al no prestar atención, la información viene de memoria a corto plazo al olvido. Entonces, el capacitador habla, y y el empleado o el colaborador escucha, está 10 minutos, 20 minutos, y después se olvida las cosas. sí. O se Entonces, duermen algunos. se duerme. Entonces, ¿qué pasa? Nos genera aprendizaje. Entonces, lo que Sí, tienen que hacer los capacitadores son innovar, ver cómo influir, cómo aprende el cerebro del empleado, como para que el empleado, esté motivado y para que no gaste tiempo y dinero la empresa en capacitar. Porque muchas veces las empresas gastan millones en sí. capacitaciones que no influyen nada. Entonces, No, ahí hace que esté desmotivado. Entonces, una es eso. La otra es que los supervisores o líderes de empresa tienen, como te decía, tienen que conocer a sus colaboradores. Conocerlos y ver son pequeños detalles, ver en qué momento están mal. Que, como dice vos, César, estaba mal el tipo y porque estaba ante un divorcio. Entonces, pequeñas acciones que nosotros no le damos importancia. Entonces, eso influye en el día a día y puede ser a veces catastrófico, porque puede causar una muerte. sí, sí, Entonces, el líder, el supervisor, tiene que estar preparado para conocer a sus colaboradores, pero conocerlos bien y hacer un seguimiento, porque puede ser que un día venga bien, a los 3 días venga mal, pero no le da importancia. Entonces, son pequeñas acciones hace para poder, salvar vidas, que no se enfermen y que no se pare la obra. tal Entonces, cual. Sí, son dos cosas, porque vos cuando el líder está bien, observa a cada empleado, lo puede motivar, decir, che, te felicito, está bien, o mira, lo puede hablar, puede contener, porque muchas veces el empleado necesita una contención. Y hay líderes, supervisores que son básicos, que son primitivos. sí, Entonces, no se han ayornado a los tiempos.
Entonces, eso hace que el empleado tenga miedo de decirles cosas, o que Tal está cual. mal, o que está triste, o capaz que le diga, bueno, estás mal, vete a un psicólogo. Entonces, tampoco, entonces es importante, como dice vos, trabajar con las partes blandas, porque ahí está todo, ¿me entiendes? Porque si vos quieres mejorar la productividad, que en una empresa haya productividad y no haya mucha inasistencia, que no haya muchos errores. Entonces tienen que trabajar con el empleado y primero que nada trabajar con el supervisor líder. Sí, sí. Por eso es importante que el profesional se automotive. Sí, Y ahí vamos, ¿no? Lo que es otro indicador más, que es la vocación. ¿Qué tanto indica que ese profesional es bueno en lo que hace? ¿está bien? Según sus premios, según los parabéns o felicitaciones que le dan los jefes, ¿qué indica que ese profesional es bueno? De mi punto de vista, lo que indica es que, a ver, no existe el riesgo cero, pero sí existen personas motivadas. Y como decía Eduardo, cuando hay personas motivadas, los accidentes bajan, los errores se reducen. Menos, a ver, ¿a quién no se le ha olvidado en algún momento atarse los cordones de la zapatilla o del zapato? Muchas veces. ¿A quién no se le ha olvidado la billetera? ¿A quién no se le ha olvidado desayunar porque estaba apurado? Porque es una sumatoria de cosas que hacen a que la persona en el diario vivir se olvide de cosas, ni hablar en trabajos específicos. Porque una cosa, a ver, ¿cuál es la diferencia de hacer, un ejemplo voy a colocar, ¿no? Realizar una soldadura de arco, que es una soldadura común, ¿no? Con un electrodo, a realizar una soldadura con una MIG o una TIC, ¿no? Que ya se usa un gas, se usan otro tipo de elementos y son mucho más específicos que se usan en el petróleo o en algún otro tipo de oleoducto, que no es lo mismo soldar una parrilla para un asado que soldar un oleoducto para un petróleo, ¿no? Que va a trasladar petróleo. Entonces, son tareas de soldadura, pero una es más específica que la otra, más riesgosa que la otra. Entonces, si es nueva, el operario va a prestar atención. Pero si es una cosa rutinaria para él, No le da prácticamente importancia. no le da importancia. ¿Y sabe qué? Y esas personas son quizá un poco más complejas, porque una persona nueva que ingresa a una empresa te presta atención, pero y porque no escuchó nunca tu charla. Pero de Claro. aquí a 5 años le va a parecer lo mismo, se va a dormir, va a mirar para otro lado, pensando en la novia, pensando en la esposa, va a pensar en las cuentas que tiene que pagar, y lo que menos va a hacer es prestarte atención. Lo único que prestó atención es cómo te llamaba y qué es lo que Nada haces. más. Chao, nada más. Ya en el momento que dijiste, les habla en el área de seguridad y higiene o de prevención, ¡pum!, te bloqueó. Porque dice, este viene con el mismo cuento que viene todo. Entonces, a mí me pasaba. Cuando yo estuve, a mí me gustó mucho haber viajado a Guatemala, porque en ese momento, aparte, ¿no?, de a mí capacitarme y certificarme, porque siempre hay que estarse capacitando para, como dice Eduardo, para tener cosas nuevas. Las marcas, por ejemplo, Coca-Cola, yo sé que no puedo decir, ¿no? Pero bueno, diferentes marcas que todos ya conocemos, famosas, ¿qué hacen que la persona, si sabe que el producto es el mismo, el sabor es el mismo, qué hacen para que eso sea más atractivo? La de hamburguesa, ustedes ya saben cuál es el nombre. ¿Qué hace? Bueno, innovan. ¿De qué forma? Y marketing, ¿qué le meten? Y colores, que figuritas, que esto, que el otro, ahora está el mundial, le agregamos esto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros para motivar? Creamos premios, generamos nuevos juegos de conocimiento, juegos para que personas, incluso el mismo equipo, trabaje en equipo. Porque a veces tenemos un retrista, tenemos un soldador, tenemos 3 operarios ayudantes y están en la misma empresa, pero cada uno hace lo que quiere. Entonces no hay un equipo, por más que cada uno haga lo suyo, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos o qué implementamos, qué acciones implementamos que sean efectivas para que la persona se sienta motivada y pueda hacer? A ver, no es mejor, yo a veces lo aplicaba en las capacitaciones y eso lo aprendí de otro profesional, donde me decía, ¿qué mejor que capacitar a una persona, a un retrista, sobre los riesgos? ¿En dónde? En su propia máquina. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí?
estás enseñando a una persona a manejar. A ver, vos no les vas a enseñar cómo manejar, pero sí le vas a enseñar de que su manejo puede ser correcto o incorrecto, dependiendo, ¿no? Las cosas, diferentes tipos de manuales que se apliquen. Pero bueno, más allá de eso, vos no le vas a enseñar cómo excavar. Lo que le vas a enseñar es que al realizar la excavación sea de una forma preventiva, o sea, que las personas no estén cerca de su radio de excavación, que no estén dentro de la zanja, que al pasar siempre pasen por el frente, que la persona ponga el cono. Entonces, ¿qué mejor capacitación? Y así en cualquier área, ¿no? ¿Qué mejor capacitación que el mismo operario lo haga en un pequeño tiempo, lapso de tiempo, y vos le marques el visto bueno, que ha hecho las cosas bien? La persona se capacitó, mejoró su técnica y encima, si vamos al caso, sumando a eso, no se ha perdido horas de producción. Porque todos sabemos que cuando capacitamos y damos charlas, no es lo mismo una charla de 5 minutos que una capacitación, ¿no? Entonces, cuando damos capacitación, ahí te está mirando el encargado, el jefe en la puerta a ver cuándo terminás, porque eso también es desmotivante para incluso el que capacita. Y te está ganando la confianza del operario para entender su interés, porque a veces los operarios también te largan pistas. Mirá, la manguera está en mal estado, pasa esto, pasa lo otro. Entonces, ¿cuál es la función del preventor o precursor o preventista o higiene y seguridad o licenciado, lo que vos como le quieras llamar, del profesional? Es evitar eso, no solamente porque es fácil. A ver, sería una cosa muy lógica de atacar sobre la persona, pero ¿qué hacemos en el entorno? Hablando hace unos días con Rodrigo también, yo le comentaba, a ver, nosotros tenemos que entender 4 factores que indican que la persona, documentos, herramientas o equipos y el entorno laboral son 4 factores que aplican a que el trabajo se haga en condiciones. Hablando de entorno, de acuerdo al análisis que se realizó hace unos años, la motivación social es igual o más importante que la motivación económica, porque el cerebro se activa de igual forma un poquito más. ¿Por qué? Porque si vos le das un aumento de dinero económicamente, ¿cuánto tiempo dura ese aumento? Y después gasta y sigue desmotivado. Pero si vos le das una motivación social, por eso es importante al principio, como lo que decía, que es importante conocer a los empleados, porque no a todos se los puede motivar de igual forma. Entonces, motivarlo, si a una persona le gusta hacer ciertas cosas, el líder tiene que conocer y hacerlo sentir importante, protagonista. ¿Para qué? Para que tenga un sentido de pertenencia muy importante y en vez de ser empleado, sea colaborador. Entonces, cuando vos le das la importancia necesaria, él te va a cuidar, te va a ayudar, te va a defender. Entonces, cuando lo hagas sentir importante, protagonista. Y a veces los supervisores o los jefes no hacen eso. Entonces, es muy importante que los jefes, supervisores, tengan otra forma de ver las cosas y no ser unos jefes, supervisores viejos, primitivos. Claro. Ahí está la diferencia entre jefe y líder. Sí, también es importante, no sé si ustedes han escuchado hablar, sobre neuronas espejo. Las neuronas espejo, ¿qué son neuronas espejo? Es cuando vos te espejas en el otro. Entonces, si un líder, un supervisor, viene de mal humor o enojado o lo que sea, o más impulsivo, entonces, ¿qué pasa? Los operadores van a espejarse en ese tipo de líder, impulsivo, negativo. Entonces, porque vos en un grupo, si vos vienes negativo, inconscientemente los demás se espejan en forma negativa. Pero si vos vas con actitud positiva, empático, alegre, feliz, un líder, entonces inconscientemente vas a espejar en esas personas. Entonces las personas, el clima laboral va a ser otro. Entonces, y eso es importante saber,
generar empatía y que el líder que vaya, no sé si a usted le ha tocado y que hay jefes que son negativos o que son impulsivos o que son de mal humor. Entonces el ambiente se llena de mal humor, de miedo, de tensión. Entonces también es importante, yo siempre doy mucha importancia a la formación del líder. Porque si vos tienes un líder, por más que, como decía vos, que tengan los conocimientos de todo el mundo, como decía vos, César, doctorado, lo que sea, pero si vos no sos persona, no tienes empatía, no sos gente, como se dice, nunca vas a poder llegar a sus colaboradores. Y un colaborador te puede ayudar, te puede levantar, como te puede hundir. Sí, tal cual, sí. Por Bien, eso, bien, ahí, muy bueno ahí lo que decías, Eduardo, porque más o menos también era lo que quería hacer una pregunta ahí, en un tema que nos habíamos quedado por ahí por atrás. Tiene que ver con la visión de cero accidente, que muchas empresas a veces que lo que pretenden es mostrar al cliente, o mostrar a un proveedor, o mostrar a la misma organización que no están teniendo accidentes, van en búsqueda de ese cero accidente y en algún punto, si lo alcanzan, entre comillas, por ahí como que se festeja o se premia. Hay muchos profesionales que bajo esa premisa de festejar el accidente, el cero accidente, o hemos llegado a fin de mes sin accidentes, es un poco controversial porque, y más cuando se da algún premio por alcanzar eso. Y más todavía cuando ese premio es económico, porque un poco con lo que decía Eduardo, cuando yo le estoy dando un premio económico a una persona, esa persona después va a tener un nivel de vida un poco más alto, porque tiene un poco más de ingreso económico. Entonces, después la persona se va a acomodar a ese nivel de vida y se va a acostumbrar. Entonces, la motivación comienza a decaer. Entonces, es un tipo de motivación económica que muchos profesionales no están a favor de eso porque va de alguna manera siendo un poco, hasta incluso diríamos perverso, porque voy pagando para que podamos alcanzar ciertos niveles en los indicadores. Ahora, Eduardo, me parece muy bueno eso que hablabas, que decías que el líder puede entonces motivar tanto de manera positiva como de manera negativa al resto del grupo. Sí, así es. Así es. Nosotros tenemos lo que se llama neuronas espejo. Bueno, algún día voy a explicarle que se ha descubierto en el cerebro. ¿Ha visto cuando eso vamos a la familia? Por ejemplo, si nosotros vivimos de un día a día, no nos damos cuenta cómo vivimos, tenemos hijos, no nos damos cuenta cómo vivimos, entonces inconscientemente los hijos se espejan en el comportamiento de los padres. Entonces el día de mañana el padre va a decir, che, pero ¿y dónde ha sacado esta forma de contestar, esta forma de actuar, o esta forma de agarrar el teléfono, o cualquier cosa que se despeje al padre o a la madre? Entonces se despejan de forma negativa como positiva. Tengo ejemplos que los chicos se han despejado de forma negativa como también positiva. Lo mismo pasa en la empresa. Hay líderes, hay jefes que viven en automático, no se dan cuenta cómo viven. Entonces van a trabajar, van a una obra o donde sea, y actúan de forma tal que a veces viene de mal humor, porque dicen, no me hablen porque me levantó mal y que no sé por qué, pero me levantó mal, no quiero saber nada, no quiero problemas. Entonces empiezan a trabajar de forma negativa, de forma impulsiva, en forma que no es bueno para los colaboradores o bien para el grupo, para el entorno. Entonces el grupo o el entorno se empieza a generar un ambiente tóxico. Entonces empieza a haber peleas. Entonces es muy importante que el líder esté preparado y sepa, primero que nada, sepa liderarse a uno mismo, porque a veces no sabe liderarse a uno mismo. Entonces quiere ser líder y no sabe liderarse.
Entonces, y quiere liderar a un grupo de personas con diferentes formas de pensar, diferentes culturas, diferentes motivaciones. Entonces, y es difícil eso. Entonces, es muy importante que el líder pueda generar un entorno positivo y no un entorno negativo. Sí, tal cual. Y yo quería agregar algo más a lo que está diciendo Eduardo, porque está bueno lo que dice y lo que dice, ¿no?, Rodrigo, que era, creo que a mí se me venía a la mente cuando nosotros generamos, ¿no?, ese entorno positivo y sacando el premio, ¿no?, que puede ser en especie, lo que sea, convertirlo en un salario emocional, por ejemplo. Es eso, puesto social, ¿sí? Porque el salario emocional lo que hacen, obviamente, es que la persona sienta una motivación, pero de aquí en adelante. Entonces, la motivación, obviamente, que eso obviamente, va a acarrear mucho más producción, mucho más dinero, mucho más empleo, de todo lo que se nos ocurra. Pero lo principal es que la persona tenga ese entorno, porque todos sabemos que el entorno afecta. ¿Sí? Estemos donde estemos, el entorno afecta, porque hoy podemos llegar, y a todos nos debe pasar, cuando viene el jefe, ¿no? Porque es jefe, cuando viene y todo el mundo ya se nota un ambiente tenso. Pero es impresionante que cuando no está el jefe, porque a veces los jefes, ¿no?, suelen venir, no sé, una vez a la semana, dependiendo de la empresa, hay jefes que están todos los días, pero esos jefes que vienen una vez a la semana solamente a ver cómo está todo y ya cambia el espíritu, la motivación de la persona. Pero cuando no está, es otro ambiente. Incluso Sí. los empleados hablan mejor. Y no sé si le ha pasado a ustedes, que puede ser contraproducente también, en la época de Navidad. Ustedes saben cómo están las personas. Es una vez al año o 2 veces al año, pero vos ves que la persona está, ¿no?, con esa motivación, porque va a comer con su familia, porque vamos a comprar un chanchito, porque esto, y ya la forma de trabajar es diferente. ¿Por qué digo que es contraproducente? Porque también hay que tener mucho cuidado con eso, porque la persona puede estar motivada de más y cometer errores porque está pensando en que tiene que ir a cenar, ¿no?, con la familia. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer también? Que me ha pasado y le ha pasado a otros colegas. ¿Qué debemos hacer nosotros también para minimizar eso? A ver, ¿está bueno que se junte familia? Sí, está bueno. Entonces, cuidémonos. Un 23 a la noche, o hay empresas que le toca trabajar casi todo el día, pero un 23. ¿Qué vamos a hacer para que en ese día, y obviamente de ahí, ¿no?, tendría que ser todo el año, no solamente un día o 2 días, pero ¿qué podemos aplicar de ejemplo para que en ese día las cosas sean, la mala palabra que a mí no me gusta decirlo, que es producción, sea efectiva, pero a su vez las personas no cometan errores o no se accidenten porque tienen que estar con la familia? Entonces, ¿cuál sería la motivación que haga que a ellos no los desequilibre emocionalmente o no los desvincule de su propio trabajo que tienen que realizar, pero que a su vez no se accidente? Entonces, creo que esa sería una muy buena pregunta, ¿no?, para todos, el tener de que la persona puede tener motivaciones que también pueden ser contraproducentes, pero que sean motivaciones que sumen y no resten, ¿no? Porque también eso, el exceso está en todos lados. Entonces, es manejar un equilibrio. Creo que esa sería la palabra, un equilibrio entre lo emocional, lo material y bueno, los resultados que se generan de tal acción. Hay una, Bien. perdón, para poder buscar el equilibrio que vos buscas, tienes que tener una relación coherente entre aquí una parte del cerebro, que es el lóbulo frontal, que es el que piensa, analiza, evalúa, regula mi estado emocional. Y aquí es la parte del sistema límbico, que es lo emocional puro. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre la parte cognitiva, que piensa, analiza, y la parte emocional. Si una de las dos está más por encima de la otra, yo esta parte la tengo muy desarrollada, soy muy emocional, y ahí es como que muy impulsivo. Y si aquí tengo muy desarrollado,
soy muy apático, no tengo empatía y soy frío y no tengo nada de emoción. Entonces no me importa el colaborador. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el sistema límbico y el lóbulo frontal o prefrontal para que sea un buen líder y pueda trabajar con lo que es la parte emocional y la parte racional. Tal cual. Sí. Bien, perfecto. Ya estamos casi un poquito, unos segundos más de una hora. La verdad que la charla está muy buena. Les agradezco el tiempo y les agradezco sobre todo que podamos hablar en términos comunes donde nos podamos entender, porque a veces dentro del área que nos toca a cada uno podemos tener un poco más de tecnicismos que por ahí no ayudan a comprender bien un concepto determinado, ¿no? Así que la charla ha sido bastante amena para todos. Hay dos personas que están dentro de la plataforma, se han unido, Esteban y Facu. Si quieren dejar algún comentario o están interesados en alguna pregunta, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por participar. A ver, ahí lo pongo en el escenario. A Esteban. Buenas tardes, Esteban. ¿Qué te ha parecido lo que has venido escuchando? Comentanos un poco de tu persona. Buenas tardes, sin desperdicio. Muchas gracias porque la verdad que es muy útil lo que acabo de escuchar. Me interesa mucho el tema del riesgo psicosocial. Yo estoy en una empresa X, pero por ejemplo me sentí muy identificado porque, por ejemplo, he visto ese tipo de liderazgo, el positivo y el negativo, que hablaban ustedes como profesionales, y se nota claramente, y lo observé en muchos líderes, el liderazgo negativo, como decía César, eso cómo se transmite, ¿no? Como si el líder es negativo, cómo se traduce después en la cuadrilla de trabajo, en conflictos y en peleas incluso entre ellos, y incluso cómo se toma el mensaje del prevencionista, con el caso nuestro, se toma de una forma hostil, agresiva, y muchas veces le van a preguntar, o sea, el canal directo es hablar con nuestro supervisor, que él es la autoridad autorizada, sería, para que vos le bajés a él la línea y nosotros a él nos baje la línea. Y eso me pasó en algunas cuadrillas, en otras directamente te van a decir los changos cuál es la problemática, ¿no? Y bueno, lamentablemente en algunas empresas se prioriza mucho la parte productiva y la parte emocional es una parte que no se quiere tocar. Me parece buenísimo eso del salario emocional, nadie habla de eso. A veces yo trato de meter a veces en los momentos que puedo la parte del riesgo psicosocial, se le llama mucho riesgo psicosocial, pero mucho no te dan margen, pero lo hago en las charlas con los muchachos, pero bueno, los supervisores a veces miran para otro lado, en especial estos líderes que hablamos, ¿no? Los más complicados, que son los líderes negativos. Sí, muy vigente el tema y muchas gracias. ¿Qué puedes aportar ahí a lo que Esteban dice? ¿Cómo podemos pasar? ¿Cuáles son las herramientas que podemos tener nosotros para pasar de esa estructura rígida de las organizaciones a que nos dé más atención o a que se dé más atención a estos temas de la seguridad psicológica? Y bueno, primero que nada, todo parte de arriba. Si arriba no le dan importancia, entonces tiene que crear necesidades. Tenemos que crear necesidades, hacerle ver la importancia que tiene trabajar con los dueños o con los gerentes de la empresa para hacerle ver, porque a veces no se dan cuenta o no dimensionan como están arriba, los que están abajo de ellos no les mandan la información. Entonces es importante generar necesidades para tener una buena productividad y para que tu empresa crezca de forma muy importante. Bueno, se puede, a ver,
Ustedes han escuchado hablar sobre neuromarketing, ¿no? Bueno, el marketing le vendía, la persona, la empresa le vendía al cliente algo. Y el neuromarketing le vende no al cliente, sino le vende al cerebro. Le vende al Bien. cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Una palabra, cuando vas caminando, una palabra grande que dice oferta, ¿qué te lleva a decir, che, me doy vuelta y veo, porque ¿qué pasa en el cerebro? Una oportunidad, aprovecha esta que no hay otra. Oferta, por ejemplo, como decía al principio César, un color, una palabra, un sonido. Entonces, buscar estrategias para hacerle ver al dueño que es importante hacer esto, para mejorar su empresa. Que a veces la gente de arriba no lo ve porque no camina. Sí ve los supervisores o la gente de abajo que está constantemente caminando y puede ver los problemas que puede existir. Entonces, yo pienso que para pasar de una empresa rígida a una flexible, depende mucho del dueño. Para eso es importante generar necesidades o hacerle ver lo importante que es con diferentes tipos de técnicas, porque ha visto pues, el cerebro, vos lo puedes manipular. O sea, aquí hay dos opciones. O el cerebro te manipula a vos o vos lo manipulas el cerebro. Entonces, ver la forma de que podamos inferir en las ideas del dueño y de paso también se los puede cuidar, porque a veces los que están abajo no les pasan la información real, sino les pasa una información muy sesgada. Entonces, para mí es eso, ¿me entiendes? Armar una planificación y presentar con algo importante para que diga, che, qué interesante, qué bueno, ¿por qué no? Por ejemplo, hay empresas importantes que trabajan en eso, que trabajan que son empresas flexibles. Y esas empresas, porque tomar ejemplo de esas empresas, están rindiendo mucho, están trabajando bien, sus empleados están contentos, están conformes. Como te decía yo, se llama motivación social, hacerlos sentir útil en su lugar de trabajo, ¿me entiendes? Porque se ha detectado mediante escáner que se trabaja en la misma parte del cerebro la motivación económica con la motivación social. Como te decía, la motivación social, económica, te dan el sueldo y a los 10 días, 15, ya no tienen nada. Pero sigue estando en el lugar que no te gusta, que te sientes mal, que te sientes embolado, aburrido, desmotivado. Pero si vos te pasan a esa motivación, entonces buscar esa forma, buscar una forma de que el dueño o el presidente puedan escucharlo y diga, che, qué necesidad, qué importante, qué es lo que me han presentado, y con estadísticas, aunque sean frías, para poder generar un cambio, porque hay empresas que están trabajando en eso. Bien, Facu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí tienes el micrófono abierto. Contanos un poquito de lo que has venido escuchando. Te he visto que has estado desde el inicio. Te agradezco por participar. Y contanos un poquito de tu experiencia y qué es lo que vas notando en este conversatorio. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Primero, un gusto, la verdad. Muy interesado en la temática. Es la primera vez que escucho hablar de estas cosas en lo personal, ¿sí? Yo realicé una especialización en ingeniería de seguridad en la Universidad Nacional, pero yo realmente soy ingeniero civil y me dedico a esto, ¿sí? No hago ingeniería de seguridad, la verdad, pero convivo muchas veces con profesionales del área. He ido a capacitaciones, charlas, e incluso en la especialización esta que he cursado, es la primera vez que no he tenido de esta temática, y como les decía, la primera vez que escucho hablar de esto y me parece tremendamente importante, pero y qué complejo que lo veo al tema, sí, pero hay que atenderlo, hay que ver por dónde se lo ataca,
porque como ustedes comentan, no es una cosa solamente que hay que observarlo en los estratos bajos, en los estratos, por llamarlo así, digamos, en los altos, sino también en los medios, digo, incluso, o sea, la carga emocional, la parte esta de la cuestión cognitiva, si se quiere, del trabajador, hay que ver a quién ponemos a que analice eso, porque primero me parece genial el concepto de entender que el líder tiene que, o que hay que tener una actitud de liderazgo para transmitir estas cuestiones de seguridad y de higiene. Que yo llego y no quiero ver la obra sucia, yo llego y no quiero ver a la gente sin casco, o por qué se subió aquel y no se ha puesto el arnés. No, porque era para terminar un cosito y no importa. ¿Sí? Y tiene mucho que ver con todas estas cosas que uno no, lo pasa por alto, ¿sí? No se ha puesto el arnés, porque ponerse el arnés, esa persona entiende que le lleva 15 minutos y no le lleva ni 2, ¿sí? Es un tiempo que él no quiere perder porque se tiene que ir a la casa, ¿sí? O porque la verdad que está recontra embolado, o le hace calor, o qué sé yo. Pero la verdad es que tomaba apunte de muchas cosas, me ha llamado mucho la atención, la verdad, términos de nuevo, que es primera vez que los escucho, ¿sí? Más allá de que uno por ahí a veces los nombra muy al pasar, pero realmente es la primera vez que veo que se le da un enfoque puntual. Y nada, yo creo que dependiendo los casos, dependiendo la empresa, dependiendo la obra, porque esto afecta desde la remodelación del bañito de la señora, sí, hasta la ejecución de la atucha 3, ¿sí? O sea, esto nos afecta a todos. Y afecta tanto, de nuevo, me ha gustado mucho la cuestión esta de hablar de que es importante que las personas que desempeñan liderazgo entiendan primero esto, porque si no es muy difícil hacerle entender a los que vienen abajo, ¿sí? Los líderes realmente, si los que están a la cabeza de equipo, después discutimos si tienen actitud de líder, pero si esa gente no le da bola, muy difícilmente después los que realmente desarrollan la tarea manual pesada, le den bola, ¿sí? Le den bola con una cuota de conciencia, ¿sí? Obligados, todos nos ponemos el casco antes de entrar a la obra, pero si no, no. Así que muy bueno, che, felicitaciones. Bien, bien, bien. Muy bien. Dale, Esteban, ahí te habilito el micrófono. Tenías un eco, parece que rebota un poquito un audio, por eso te lo había muteado, porque hace un poquito de ruido, pero dale, adelante, ahí estás. A ver, ahí ahí está activado, ¿eh? Creo que vos también lo tienes que activar. Ahí está. Ahora, ahí está, ok, estamos ok. Quería yo también hacer una disquisición con lo hablado en toda la charla, ¿no? Por un lado está el tema del drama que puede tener una persona, por ejemplo, un operario, porque está lejos de su pago, porque muchas personas vienen desde lejos a trabajar de una provincia a la otra, o como decía el profesional César, que puede estar con un proceso de divorcio, una separación, que eso, por ejemplo, está bueno lo que decía, me parece, y rescato espectacular, que hay que innovar. Es verdad, los muchachos vienen cansados, muchas veces se duermen, muchas veces están aburridos de escuchar lo mismo. Hay que hacer, en eso nosotros tenemos que meterle mucho marketing y mucha creatividad a las charlas para que no caigamos en esa monotonía, que lamentablemente es muy fácil caer en esa monotonía. A veces con el volumen de capacitaciones que nos piden a nivel gerencial, ¿sí? Sí. Eso por un lado. Ahora, diferencio por el otro, el tema de las gafas que por ahí no se ponen, de los arneses que no se ponen, porque, por ejemplo, a veces no se ponen las gafas y yo les cuento por qué. Como hace frío, se ponen el pasamontaña hasta acá, ¿sí? Se ponen las gafas y las gafas se le empañan, ¿sí? Lo que yo les digo, pues, por ejemplo, nosotros tenemos unas tarjetas de observación. Yo digo, chicos, la ley le habilita a las empresas para pagar lo mínimo de PP. Ellos van a comprarte la gafa más económica. Pero, por ejemplo, si ustedes me hacen la tarjeta de observación,
yo los premio con estas gafas, y yo les muestro las gafas que son una gafa anti-empañamiento con neopreno. Sí. Entonces le digo, muchachos, ustedes pónganse las pilas, denme 5 tarjetas de observación, y yo a uno de ustedes, que es el que más se va a poner las pilas, yo a esa gafa yo le voy a dar a ustedes. ¿Me entendés? Entonces... Así lo motiva. Bueno, va a la empresa, ¿sí? No tienen el conocimiento completo. Yo le digo, hermano, vos te compras para ver el Mundial de Argentina, ve, no sé, contra el equipo que juega, te compra un six pack. Bueno, el six pack ese que te compra, reemplázalo por esa plata, cuesta la gafa. No te cuesta 600.000 pesos, te cuesta 40.000 pesos y en la ferretería que está a la vuelta de tu casa. ¿Me entendés? Si vos le hablas, yo le trato de hablar así, modo vulgar, pero sencillo, para que ellos entiendan. Pero ojo, el tema de la productividad, sí, el tema de la productividad es, como acá también hablaba el compañero Eduardo, están los dos hemisferios, el blando, que sería el de la emotividad, y el duro, que es el de los números rígidos, el de la producción, y vamos para adelante. Se le da mucha bola al hemisferio, digamos, de la productividad y de la matemática, pero lamentablemente la parte humana se la deja. Y es un desafío ir a los canales de más arriba, o sea, la gerencia, porque acá el que parte y reparte es la gerencia. Y el que hace los tratos y los convenios con los trabajadores es la gerencia. Entonces ahí está lo difícil, llegar a ellos. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Y como para ir entrando en algunos datos que a lo mejor sean un poquito más de la práctica laboral de la higiene y seguridad, les comparto un poquito una experiencia. Yo hoy estoy trabajando en una empresa que se dedica a la construcción de parques solares, ¿no? Hace un tiempo. He trabajado un poco en San Juan, Mendoza, al sur también. Hoy, gracias a Dios, estoy trabajando en la provincia. Soy de la ciudad de La Banda. Estamos trabajando en 2 proyectos, parques solares, en Añatuya y en Bandera. Bueno, un poco lo que estamos haciendo y un poco lo que tiene que ver con esto, los indicadores, es trabajar sobre la observación preventiva, que por ahí un poco, Esteban, es lo que creo que te mencionas cuando hablas de tarjetas. Nosotros lo que hacemos es, que lo estoy aplicando ahora, es un método donde se hacen observaciones preventivas de seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Que el profesional hace un recorrido en campo y va observando aquellas conductas transmitidas, ¿no?, en actos inseguros o condiciones inseguras. Entonces, estos datos que el profesional observa en campo, después los tienes que registrar en un formulario, ¿no? En este caso, nosotros usamos un formulario virtual que permite generar una base de datos automática y después de eso poder hacer un diagnóstico, una evaluación y un plan de trabajo. Entonces, de esa manera nosotros lo que vamos haciendo es atacar y observar a esto que tiene que ver con el comportamiento. Porque si bien son pequeños fallos en el comportamiento, sea, como decimos, porque no usa la gafa, porque se ha olvidado el casco en el comedor, porque no ha traído el chaleco de la casa, porque... Entonces son pequeños comportamientos que se van acumulando y en el fondo también nos van mostrando, si bien no nos indican que va a pasar un accidente directamente, pero sí nos van mostrando una tendencia y sobre todo, creo que es importante la acumulación de estos datos que después se traducen en información, nos van indicando la cultura preventiva que tiene la empresa. Porque si bien, por ahí lo sabemos desde nuestra profesión, que un comportamiento no necesariamente termina en un accidente de trabajo, porque si nos fijamos, un operario puede trabajar 20 años y nunca ha usado un arnés, ¿no es cierto? Entonces, un comportamiento inseguro no termina directamente en un accidente, pero sí muestra la cultura de seguridad, que esto, como nosotros por ahí los que hacemos que seguridad lo conocemos, va aumentando la probabilidad, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver con eso. Julio, César, perdón, en tu desarrollo profesional, ¿cuáles son esos indicadores que vos estás utilizando que apuntan a esto, a la proactividad? Bien.
Excelente, muchachos, lo que dicen y bueno, gracias por haberse quedado también, ¿no? Hasta última, hasta hora de la... Acá, bueno, es otro horario, pero bueno, volviendo a lo que dice... a ver, dentro de esos indicadores, lo que yo aplicaba, lo que sigo aplicando, por ejemplo, es el vínculo. El vínculo con las personas. Obviamente que se entiende que si en una empresa tenemos 200, 300 personas, 300 operarios, es muy difícil vincularse con todo. Lo que sí sería un poco fácil en un sentido de aplicar las charlas de 5 minutos, que son charlas que van abocadas en general, ¿no?, a lo que va a ser el operario, dependiendo del área, y luego intentar, por ejemplo, en el día a día, hacer campo y hablar con una persona, con otra, y eso es lo que te va a ir indicando cuál es el inconveniente o situación que va a saltar a la vista, porque prácticamente por los mismos, ¿no?, la misma experiencia, los mismos hechos, te llevan a que ciertos operarios marquen un determinado indicador que puede llevar a una accidentabilidad o un determinado indicador que puede llevar a que terceros se accidenten por la acción de esa persona, porque a veces nosotros nos enfocamos en el operario y quizá él tiene todas sus razones y está desenfocado, pero su trabajo lo hizo bien. De otra forma, pero lo hizo bien. Y no respetó el procedimiento, pero lo hizo bien. ¿Qué nos lleva a eso? Nos lleva a determinar que en ese salto de pasos, la persona puede llegar al mismo, ¿no?, al mismo camino, pero en ese salto de paso deja una puerta abierta para que otra persona se accidente. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo muy simple que pasa en cualquier tipo de obra. Cuando le pedimos a la persona que está utilizando un rotomartillo, un taladro, una moladora, ¿cómo realmente, y en algunos casos utiliza una extensión, un alargue? ¿Cómo es que utiliza ese alargue? ¿De qué forma? ¿Lo pasa por toda la obra? ¿Lo enmienda o arregla con cinta aislante? Porque es lo que muchos hacen, porque no le da, está a 50 metros y la persona tiene un cable, una extensión de 25 metros, ¿no? Ya sabemos lo que pasa. ¿De qué forma guarda la herramienta? Otro factor más, la persona ya se quería ir a su casa. Entonces no es solamente el sacarse los elementos de seguridad, sino también guardar la herramienta como corresponde, porque, a ver, es algo tan simple, pero que a la larga nos va a ayudar. Porque si nosotros guardamos, por ejemplo, un taladro y no sabemos enrollar el mismo cable, el propio taladro, ¿qué va a pasar? El cable a la larga se va a empezar a ajetrear, se va a romper y la persona se va a quedar sin la herramienta, va a usar otra herramienta que lo suplante, pero no lo va a suplantar porque cumple otra función. Y ahí van a empezar los errores. Vamos a lo mismo a la moladora. A mí me ha pasado. Usaban muchas veces, no está el de seguridad, listo. Usemos un disco de corte para gastar o usemos un disco de desbaste para cortar. Ustedes ya saben cuáles son, ¿no?, los riesgos que repercuten por hacer ese tipo de cosas. ¿Qué hizo la persona? ¿Hizo el trabajo? Sí, pero se saltó los pasos de corte de un determinado material. No tengo mesa de trabajo. ¿Qué estoy haciendo? Lo apoyo con una pierna, ¿no?, sujeto, porque no tengo incluso la morsa, lo sujeto y con el otro, ¿no?, estoy ahí y el ayudante está mirando para otro lado para que no me dé la chispa porque no tiene la máscara de protección. ¿Se dan cuenta cómo errores tan simples pueden llevar a que acciones de terceros o acciones de la misma persona afecte al tercero, no a la persona? El ayudante termina más afectado que el mismo oficial, ¿no?, sea cual sea el trabajo. Entonces, volviendo al resumen, el vínculo con la persona nos permite estar horas en campo, saber lo que está pasando y que una herramienta puede durar bien, puede durar mucho más tiempo, siempre y cuando se hagan los controles y los mantenimientos correspondientes. Vienen etiquetas. César, ahí te pregunto, me gustaría que poder entender esa parte de tu desarrollo, ¿no? ¿Cómo hacen en donde trabajas o cuál es la propuesta de volcar lo que yo observo en campo, cómo lo traduzco en datos duros a veces para que después pueda tomar decisiones? O sea, cómo vuelco lo que veo en la obra para tomar decisiones después en una gestión, cómo lo manejo eso. Bien, si tenemos un grupo amplio de personas, en mi caso, por ejemplo, yo lo separaba por áreas.
¿no? Soldadura, electricista, por ejemplo, o montadores. Bueno, a ver, te voy a poner el ejemplo. Una obra civil, ¿no? Que todos conocemos. Obra civil, bueno, un grupo de maquinistas, grupo de soldadores, grupo no sé, de personas que realizan mantenimiento, otro grupo de que hace hormigonado, acá le dicen betonaje, ¿no? Pero es lo mismo, y así. Entonces, ¿qué vas a determinar? Vos vas a determinar según el grupo de personas y no la persona individual. ¿Por qué? Porque la persona individual puede hacer bien su trabajo, pero siempre hay uno o dos que dejan las cosas así nomás, y no podemos responsabilizar en un grupo, por ejemplo, de soldadores de 10 personas, no podemos responsabilizar a uno solo por el accionar mal de 9 personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber que si ya se les explicó cómo guardar la herramienta, cómo guardar el alargue, bueno, cada uno que cumple una función de lunes a viernes, a ver, vos esta semana te vas a encargar solamente de los cables. Vos te vas a encargar de que la moladora o el disco no quede en la moladora, o dentro de todo apoyarla en buenas condiciones. ¿Vos qué vas a hacer? Vos te vas a encargar que el cajón o el lugar a donde se depositen las herramientas no tenga suciedad, no tenga humedad, no tenga ningún otro tipo. A ver, tenemos algo bueno que en la mayoría de las obras, ¿no?, de construcción civil hay pañoles, ¿no? Los mismos pañoleros, las mismas personas encargadas de efectuar el guardado de las herramientas, incluso de las partes de la herramienta, como decir un disco de mola, una mecha, un cincel o lo que fuere, se guarda en perfectas condiciones. Por eso también es importante capacitar a cada área y conocer. Si no conocemos de una herramienta, nos averiguamos, investigamos. No hace falta Bien, que Julio, sepamos. lo que más o menos planteas es que de alguna forma lo que podemos hacer es fragmentando a veces un grupo de trabajo para tener una Sí, observación más específica del personal. sí, y en ese control vos vas a tener, por ejemplo, 10 personas, 10 por 10 grupos son 100. Controlaste 100 personas en menos tiempo, con mayor capacidad, te haces una planilla, un Excel, lo que sea, en donde vos sabés que, a ver, la inspección va a caer sobre el grupo, no sobre la persona. Entonces, por más que la persona responsable de guardar ese cable en ese grupo no se haya guardado bien el cable, van a ser, no es que vamos a buscar un culpable, porque tampoco sirve buscar un culpable. Lo que tiene sentido, como decía, creo que lo decía Facundo o Esteban, lo que tiene sentido aquí es motivar a la persona. ¿De qué forma? Y dándole premio a fin de año, a fin de mes. Ese grupo va a recibir un premio de, no sé, una tarjeta de Amazon. Eso no es caro, eso no es una cosa que, ¿no? Por gasto de tantos pesos. Entonces, ese grupo, al recibir, y yo lo he visto en fotovoltaica en solar, en obras civiles, lo he visto que cuando se premiaba al grupo, ¿qué hacía el mismo grupo? No, che, pongámonos la pila porque si no por culpa tuya no vamos a tener nuestro premio. Un ejemplo te estoy dando. Entonces, entre ellos mismos se controlaban. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Estamos aplicando nuestros 2 ojos multiplicados por 20, porque ya no es solamente 2 ojos, ahí se empieza a generar esa cultura preventiva. A ver, entiendo que hay empresas que no tienen muy buenos recursos y que lo menos que quieren es gastar, pero si vos empezás es lo que voy a lo mismo, el vínculo. Cuando uno se vincula con las personas, no solo operarios, incluso mandos altos, vos llegas a un punto en donde, a ver, llegas no puedes llegar a ver lo que gasta una empresa X, pero sí puedes llegar a determinar en qué se está malgastando el dinero y en qué se puede reinvertir o reutilizar ese dinero malgastado en cosas que sean más, que beneficien más, ¿no? Que, no sé, que comprar. Hay decisiones que muchas veces toman que son malas decisiones que yo mismo lo he visto y por ejemplo, ¿no? A ver, no puedes, como seguridad no puedes ingresar en otra área, no puedes meterte, ¿no? O mandar a no sé, a un manager, un project manager por sus decisiones, pero sí puedes llegar a acercarte cada vez más para determinar que esa vinculación te permita beneficiarte y de ahí para abajo. Porque es fácil cuando le caes bien a un gerente y el gerente no, el que la cabeza manda todo hacia abajo. Eso es fácil. Pero cuando tenés una cierta
un cierto inconveniente con ciertos cargos altos, tenés que buscar la forma para que esos cargos altos puedan entender, e incluso ustedes saben muy bien que no es lo mismo hablarle a un gerente que hablarle a un operario, ¿no? Son diferentes formas de hablar y diferentes formas de llegar. Entonces, ahí está la creatividad del líder que lleve a que su forma de hablar sea entendible para un gerente como para un operario. Porque acá lo que buscamos que es cero accidentes, buscamos minimizar los accidentes, buscamos mejoras continuas, excelencia operacional. Eso hablan las 7S, las 5S de calidad que en los estándares, ¿no? En las 9001, las 14001 de ambiente y las 45 de seguridad. Lo que nosotros intentamos entender es que cómo se mueve, más allá de lo que decía Eduardo, de la mente, ¿no? De los dos espacios que se separan, también tenemos que entender de qué forma se aplican esos procesos para que nuestros indicadores cada año que pase sean mejores. Entonces, si generamos un buen ambiente laboral, tu jefe, tu encargado va a estar contento, te va a dar las herramientas y vos por ende vas a poder abocar esas herramientas a los operarios. Quizás tengas que sacrificar un premio tuyo para dárselo a personas que realmente a futuro te demuestren un mayor logro y un mayor fruto de lo que vos has sembrado. Entonces, ¿no? Vamos a la regla de la siembra y la cosecha. Yo me desvinculo de lo mío porque veo más importante que los operarios que están a mi cargo, que están sobre mi mano, estén bien, y yo me desvinculo de ciertas, y es lo que nos cuesta mucho, ¿no? Sacarnos el yo, ¿no? Sacarnos el yo primero, pensar en los demás. Esa es la empatía también. Por eso un liderazgo no es solamente dar el ejemplo, sino, o sea, sí es bueno dar ejemplo, pero también es bueno dar el ejemplo con otras acciones. Gracias, Julio. Para terminar, Eduardo, me gustaría que puedas hacer algún resumen de lo que hemos hablado, qué te ha parecido todo. La verdad que llevamos 1 hora y media hablando y parece que podemos hablar, no sé, 1 hora más, pero bueno, me gustaría que lo podamos ir cerrando como para también no abusar del tiempo de ustedes. Así que, Eduardo, me gustaría que puedas hacer algún resumen, alguna reflexión, como para dar un poco el cierre. Bueno, gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación. La primera vez que estoy hablando sobre el tema he hablado sobre manejo del estrés, pero sobre higiene y seguridad. Estoy dirigiendo trabajo de tesis, pero así con ustedes ha sido una gran experiencia, un gran aprendizaje. Siempre me ha gustado conocer por qué los empleados no prestan atención y cometen errores, especialmente en lugares, por ejemplo, de alta tensión eléctrica o construcción, que viven cayendo del 4.º piso, y es por eso que me interesa mucho, y gracias a ustedes que puedo llevar esta información, que hay que darle más importancia a prestar atención de cada empleado, porque cada empleado es un mundo y vive en un mundo donde hay un montón de presión, un montón de problemas, familias, económicos. Entonces, y hay que darle mucha importancia y hay que contenerlos. Eso es importante. Si quiere que la empresa progrese y cumpla su objetivo, darle mucha importancia al empleado o bien colaborador, contenerlo emocionalmente y en cuanto especialmente a no vivir en automático, porque el vivir en automático, eso es lo que muchas veces ocurre los errores y a veces hasta muertes. Aquí en Santiago ha habido en construcciones que han caído, que no sé por qué, pienso yo que a veces no prestamos atención o viene un montón de pensamientos y eso genera una distracción y especialmente en lugares así. Entonces, eso es importante trabajar con ello y que los supervisores o jefes de sección estén capacitados para contener
contenerse primero contenerse a ellos mismos, porque si ellos mismos no se pueden contener, nunca van a poder contener a sus colaboradores. Entonces, estar capacitados emocionalmente y cognitivamente para poder ir a la obra, motivar a sus colaboradores, prestar atención en cada uno de ellos, qué les pasa, por qué vienen así, por qué hoy no han estado productivos, por qué hoy no han, porque muchas veces empezamos a analizar comportamientos, pero si hoy no está bien, entonces no dice, bueno, no importa, no. ¿Por qué? Porque ese operario puede influir en el grupo y puede hacer algo negativo y puede, o sea, algo como decía vos, César, por ejemplo, en una máquina que está trabajando, puede, al estar disperso o estar mal, puede hacer algo desastroso y puede dañar a sus compañeros. Entonces, trabajar con los empleados, colaboradores y especialmente con los jefes, con los supervisores, que es la base de todo. Y bueno, y gracias por poder llevar esta comunicación. Y espero que las empresas le den importancia. Muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Valoro personalmente tu predisposición. Y bueno, esto es como te decía, esto es una plataforma virtual, seguridad en línea, que la idea es avanzar siempre en esta dirección. Así que bueno, Eduardo, César y Esteban siempre van a estar invitados. Sí, por ahí no sé si Esteban estás me sigues en LinkedIn o en Instagram, ahí sumate para que podamos estar en contacto. Bueno, Esteban, César, si quieren hacer un cierre, en un comentario para ir cerrando. Te busco en Instagram entonces para agregarme a tu grupo, estimado Rodrigo. Dale, Rodrigo. Rodrigo, sí, dejamos un mensajito. Seguridad en línea, bueno, yo le agradezco, la verdad me parece una charla muy buena, la verdad muy necesaria. En los ambientes de trabajo que nosotros tenemos hasta 300, 400 personas, este es un tema que nunca se toca, siempre se tocan los eventos, las alertas de eventos, y como decían los compañeros profesionales, el ya pasó y bueno, se debió haber hecho esto, aquello, pero el tema emocional y el tema de la gestión de las emociones se toca muy poco y me parece espectacular. El tema capital que toma Eduardo, tanto Eduardo como César, el tema de centrarnos un poco en la figura del supervisor me parece muy importante porque es el que tiene todo el poder y la autoridad para llegar a las cuadrillas. Muy bueno. Así que, bueno, por más charlas y capacitaciones así mejoramos. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Gracias, César, para hacer una despedida, para cerrar la conversación. Tienes unos minutitos. Muchas gracias a todos, primeramente, ¿no? A ti, Rodrigo y Eduardo, y Esteban también por quedarse hasta este momento. Y bueno, sí, por más alimento, ¿no? Para autoalimentarnos entre todos, porque es muy importante cuando todas las personas tienen la humildad y de dar, primero que nada, ¿no? Y de recibir, porque de esto se trata, es de, como quien dice, realizar un trueque de conocimiento, porque todos tenemos cosas que decir y aprender. Entonces, lo importante de todo esto es llegar a una conclusión de poder minimizar esos errores, poder controlarlos cada vez más y llevar una crítica constructiva de qué es lo que no estamos haciendo que se debería hacer. Creo que ese sería, y mi lema, ¿no? Siempre el mismo, que creo que Rodrigo ya lo sabe, no sé si se olvidó, pero mi lema es desaprender para aprender y luego emprender. Ese sería mi lema. Porque es importante desaprender para aprender cosas nuevas y luego emprender creativamente, ¿no? Cosas que ayuden no solamente a nosotros, sino a muchos. Así que bueno, ese sería mi... Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias, Eduardo, por el tiempo, por la predisposición. Así que bueno, seguramente vamos a tratar otro tema, podemos organizar otra reunión, podemos invitar a otras personas.
ya saben que esto es un espacio abierto para coordinar ese tipo de cosas. Una presentación, lo que quieran, también lo podemos aplicar y seguir adelante con esto. Bueno, entonces los despido. Muchísimas gracias, Esteban, César, Eduardo. Gracias. Estamos Igualmente. en contacto para otro encuentro. Estamos en contacto. Chao, chao. Ahí dejamos de grabar. Chao, chao.